saludándoles en el amor del Señor Jesucristo, en nombre de la Iglesia Aliento de Vida, que el Señor nos honra en pastorear, que se reúne en el 103-12 de Roosevelt Avenue. Allí estamos en el 103, en Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Damos gracias al Señor. Allí tenemos 3 servicios los domingos, el primero a las 7 de la mañana, el segundo a las 10 y el tercero a la 1 de la tarde. También en Brooklyn estamos en el 175 de la Quinta Avenida, los domingos a la 1:30 de la tarde. Les saludamos a todos y es un gran gozo para este servidor estar con ustedes acá. Me acompaña en este día la doctora Hattie Tiburcio, quien es también la presidenta de la Universidad de Liderazgo y Ministerio Unilimi, University of Leadership and Ministry, Unilimi, y es una sierva del Señor y especialmente es mi esposa, y es un gran honor que esté en este día compartiendo esta programación. Bueno, el honor es mío estar aquí en esta, sobre todo en esta emisora tan querida, tan amada por el pueblo de Dios, y haciéndole compañía a mi querido esposo. En este día estamos acá, tenemos una gran inquietud de tratar un tema muy sensible, un tema muy delicado, ultra, mega delicado y sensible, debido a ciertos acontecimientos que han tomado lugar en las últimas 2 semanas, especialmente la última semana. Se trata de ha corrido por las noticias en todas partes, especialmente en Latinoamérica, y se está haciendo cada vez más común el caso de ministros, gente que han estado ministrando al Señor desde un altar, que han dispuesto inconsultamente de sus propias vidas, háblese de suicidio, y esto se está haciendo muy común. Esta semana una pastora en la provincia de Barahona, República Dominicana, lamentablemente dio un paso de esta manera. Acá en los Estados Unidos, un joven pastor de 31 años también tomó esa decisión el fin de semana pasado, y se está haciendo cada vez más común escuchar este tipo de noticias. Pero lo que más nos preocupa es que también cobra cada vez más fuerza una corriente teológica que justifica el suicidio, y además añade que no hay ninguna consecuencia eterna para aquellos que hacen eso, lo cual desde nuestro punto de vista teológico es una irresponsabilidad, y precisamente queremos dedicar este programa a tratar ese tema en este día. Repetimos, sabemos que es un tema ultra mega sensible, muy delicado, y lamentamos realmente, sinceramente, la partida de estas vidas, de estas personas, siervos de Dios. En el mundo se está hablando de que se está reportando más de 1 millón de personas que anualmente se quitan la vida, disponen de sus propias vidas, y esto está penetrando en la iglesia de Jesucristo. Y repetimos, resulta un poquito fuerte escuchar inclusive corrientes teológicas que están justificando esto, o de una manera directa o indirecta. Nuestra postura es radical, la postura que hemos conocido desde siempre en el Evangelio, y en este día la queremos exponer con altura, con delicadeza, pero con firmeza también. De hecho, la palabra suicidio de por sí viene del latín, es una palabra compuesta y viene del latín. La palabra sui en latín significa de sí mismo, y la otra palabra es caedere o caedere con acento en la ed, caedere. Está hablando de mal homicida de uno mismo, una persona que es homicida de sí mismo. En otras palabras, asesinato significa que uno mismo ha dispuesto de su propia vida por sí
no lo entendía. La misma palabra ya está diciendo eso. Es la cesación de la vida de una persona por voluntad propia. Y esto es tratado en la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3, en el sexto mandamiento dice, no matarás, no matarás. Hay muchas interpretaciones en este tiempo, pero en este día nosotros queremos hacer un recorridito histórico. Obviamente tratarlo en un solo programa, el tema es muy difícil. En este día simplemente queremos hacer un comentario acerca de la postura que históricamente ha mantenido la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia del Señor, y lo que históricamente también han enarbolado lo que es la cultura y la tradición judeo-cristiana. Así es, aunque a veces resulta difícil hablar de esto y mucha gente prefiere callar, aún ministros y congregaciones enteras, pero nosotros no podemos olvidar que como iglesia somos luz y sal de la tierra. Y la iglesia debe ser una agencia, una institución que propague la esperanza, pero no es una esperanza vaga, sino que está fundamentada en los principios de la palabra de Dios. El hecho no es tampoco juzgar, Dios nos libre, pero sí creemos que somos la voz autorizada en el nombre del Señor, como iglesia, como siervos del Señor, con llamado de Dios, para poder alertar, para poder decirle a la gente, un momentito, no se puede, la palabra de Dios trae esperanza en medio de todo esto. Y por eso estamos aquí en esta hora, porque yo creo que seríamos indolentes, sería caer en esa corriente posmodernista, de que cada quien vive su vida como crea, lo cual no estamos de acuerdo, sino que ciertamente hay principios muy claros en la palabra de Dios en cuanto a lo que tiene que ver con la santidad de la vida. En la Biblia, por ejemplo, los casos en donde se da cuenta de, en este caso de suicidio, se cita el caso de Saúl en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 31, versículos 4 al 5. Dice que Samuel le había pedido a su escudero que le clavara la espada, y el escudero al principio se negó, y finalmente Saúl mismo terminó clavándose la espada, pero también, como no pudo terminar él con su propia vida, le pidió a su escudero que lo hiciera. El otro caso que la Biblia menciona es el caso de Ahitofel, segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Ahitofel era un hombre que era uno de los consejeros principales, asesores principales que tenía el rey David, y cuando uno de los hijos de David se rebela contra David y se levanta para matar a su padre y quedarse con el trono o el reinado en Israel, Ahitofel se une a este hijo de David y le da un consejo muy certero, que si lo ponían en práctica mataban a David esa noche. Pero Dios no permitió que le hicieran caso al consejo de Ahitofel, y entonces cuando él vio que no le hicieron caso a su consejo, a su asesoramiento, el orgullo, la soberbia de este hombre era tan grande que no podía aceptar que no escucharan, que no le hicieran caso a su consejo, y fue y terminó suicidándose, se ahorcó. Y el otro caso que menciona el Antiguo Testamento es el caso del rey Zimri, en el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 18, que dice la Biblia que le pegó fuego al palacio donde él estaba. ¿Y qué más hizo? Él se vio asediado porque incluso hay que decir también que Zimri fue un rey cruel, un rey malísimo, pero cuando se descubre todas las maniobras de él, pues se vio en un momento dado cercado, y entonces él no resistió eso y dice, no, mejor pues aquí quedamos, y se encerró en el palacio, prendió fuego y allí murió, o sea, en forma de suicidio. Cuando analizamos el background, el trasfondo de estas cuatro personas, vamos a encontrar, o de estas tres personas, vamos a encontrar que los tres tienen un perfil bastante feo. Se puede decir que Saúl el rey estaba descarriado, estaba apartado totalmente del Señor, hasta endemoniado estaba, sí. Importante. Ahitofel
era un hombre que la soberbia, escúcheme bien, por su orgullo, por su soberbia, atentó contra su propia vida. Y el rey Zimri, como tú has señalado, era un hombre malo. Otro caso que algunos señalan que pudo haber sido en el caso de un suicidio es el caso de Sansón, pero el caso de Sansón no se puede considerar un suicidio porque Sansón primeramente lo que hizo fue una inmolación, y una inmolación es un acto heroico en el que él no pretendía atentar contra su propia vida o causar su propia muerte, sino más bien él está aceptando las consecuencias inevitables de su acto de atacar a los filisteos. Él había sido profetizado antes de nacer de que su vida iba a ser para atacar y acabar con los filisteos. Y así fue su vida durante todo el tiempo, aunque vivió en un estilo de desobediencia delante de Dios, amando mujeres filisteas, teniendo más de una mujer, etcétera, etcétera. Y eso trajo consecuencias a su vida. Pero al final, Sansón le sacan los ojos, todos conocemos la historia, está en medio de dos columnas de uno de los principales edificios de los filisteos, y él se dio cuenta que había muchísima gente ese día y su fin era acabar con esa gente, y decidió derribar las columnas principales de aquel lugar. Obviamente, al derribar las columnas, él también iba a morir, y murió. Pero en este caso hay que hablar de una inmolación que es diferente al suicidio. O sea, en la inmolación es alguien que expone su vida, sacrifica su vida por un bien mayor, para hacer un mayor bien a la gente, por una causa mayor. Ahora, la iglesia primitiva, históricamente, y la cultura judío-cristiana han considerado el suicidio como un asesinato, algo que está parejo y al nivel del asesinato, prohibido por el sexto mandamiento. Una de las formas de poder conectar esto de lo que era el sentir, el pensar de los primeros cristianos, se puede ver en Agustín o San Agustín en su obra La ciudad de Dios, entre los años 413 y 426. En esa obra, Agustín argumenta que el suicidio es una forma de homicidio de la que es bastante improbable que uno se arrepienta, y dice, cito aquí la obra, no, la ley bien interpretada prohíbe el suicidio donde dice no matarás. El cristianismo desde muy temprano planteó que el suicidio está mal desde el punto de vista bíblico y moral. Eso ha estado claro. Ahora bien, en la medida que nos hemos ido alejando de la palabra de Dios y alejando de Dios, que el mundo se ha ido alejando de Dios y se ha ido secularizando, en el mundo se han levantado pensadores, óigame bien, que han influenciado a la iglesia, y eso ha influenciado en la interpretación bíblica. Y es interesante, Jati, que Agustín, que es la raíz principal de donde se extrae lo que es la teología calvinista, de donde hay muchos exponentes de esa teología con el asunto de que salvo siempre salvo, y de ahí que algunos han sacado la corriente de decir, no, si una persona se suicida, la gracia, esa persona era salvo, no importa que haya dispuesto de su vida. Y es interesante que Agustín, que es la fuente principal de donde el que expuso esto con vehemencia y de donde Calvino extrae mayormente estos argumentos de la teología calvinista, Agustín señala que no, que está mal el suicidio. Y sin embargo, hoy hay gente como John Piper o como John MacArthur y otros que han expuesto esto justificando el suicidio, diciendo que no es ningún problema. Y esta es una de las herejías más graves, escúcheme bien, una de las herejías más graves, porque decir eso es abrirle la puerta a que millones de personas, especialmente ignorantes de la palabra del Señor, se sientan con licencia para disponer irresponsablemente de sus propias vidas y para hacer cosas
que luego pueden tener consecuencias eternas para sus vidas, consecuencias negativas eternamente para sus vidas. Precisamente donde radica nuestra preocupación y por lo cual estamos hablando en esta mañana al respecto, es abrir la puerta del infierno prácticamente, y eso es lo que queremos evitar. Como tú dices, Víctor, gente que no está fundamentada, no importa que se trate de un ministro, se puede estar en un altar y no estar comprometido con la palabra de Dios, dedicarle tiempo. Nosotros somos muy, o sea, nos encanta siempre estudiar la vida de grandes hombres y mujeres de Dios, y una de las características que tenía esta gente es que pasaban horas enteras escudriñando la palabra del Señor y enfrentaron situaciones quizá mucho más difíciles de lo que usted y yo no podemos imaginar. Tenemos, por ejemplo, a Hudson Taylor en la China, vio morir a su primera esposa, muchos de sus hijos murieron, pero este hombre siguió firme. Pero ¿qué se dice de la vida de Taylor? Era un hombre que estaba sumergido en la palabra de Dios, que siempre es alivio, es sanidad al alma. Señores, la palabra de Dios, si se olvidó eso ya, recuerde que la palabra de Dios es sanidad, aún esas emociones enfermas. Por medio de la palabra, pues Dios restaura, Dios hace cosas maravillosas. O sea, hay que volverse a la palabra del Señor, definitivamente. Bueno, otro argumento interesantísimo es que aún dentro de lo que es el calvinismo, en el Westminster Larger Catecismo, en el Catecismo Mayor Extenso, de sí. Westminster, la respuesta a la pregunta 136, y esto tiene bastante tiempo, dice: los pecados prohibidos por el sexto mandamiento son el arrebatamiento de nuestra propia vida. Entre otras cosas menciona que está prohibido por el sexto mandamiento en el Catecismo Mayor de Westminster el disponer o el arrebatar uno mismo su propia vida, porque la cultura y la tradición judeocristiana siempre han sostenido que solo Dios en su soberanía tiene el derecho de dar y quitar la vida. Así es. Por consiguiente, el suicidio se entiende como un desafío a la soberanía divina. Esto tiene que estar claro. Lamentablemente, la influencia de corrientes filosóficas, de hombres dementes, incluyendo gente que que no estaban bien mentalmente hablando, históricamente la opinión de ellos se incluyó dentro de corrientes psicológicas y corrientes filosóficas que hasta hoy, ahí está Nietzsche, etcétera, etcétera. Pero muere tras las barrotes en el manicomio. Y Nietzsche era un loco, era un loco. Incluso se atrevió a decir que Dios estaba muerto. El Dios de Nietzsche estaría muerto, pero no el de los cristianos. Y Nietzsche justificó el suicidio. Sí, lo exaltó. Lo exaltó, y eso está dentro de esas corrientes filosóficas que lo levantan a él, pero Nietzsche era un loco. Y Nietzsche plantea inclusive que Dios está muerto, y por tanto, si Dios está muerto, no tiene sentido la vida, no hay esperanza, no hay por qué luchar. Y Nietzsche llega a exaltar eso, y de ahí, con esa conexión de Nietzsche y de otros tantos, entonces aparecen este tipo de conexiones psicológicas que comienzan a decir: no, es que una persona, nadie puede juzgar porque una persona está sufriendo, porque una persona en momentos difíciles, su mente quizás no genera la depresión. Y sabemos que hay depresión, correcto, sabemos que hay cosas terribles que crisis el ser humano enfrenta, pero una de las preguntas que tenemos que hacernos: ¿es esto nuevo? ¿Es solamente la gente de este tiempo la que enfrenta sufrimiento? ¿Acaso los cristianos que los devoraban fieras, leones, no sufrían? ¿Acaso esos cristianos que eran perseguidos hasta quitarle la vida por semanas, por meses, por años, que no podían estar tranquilos, no podían vivir tranquilos, no sufrieron la pérdida de sus familiares, de sus bienes? ¿Acaso ellos no pasaron por tristezas profundas y hasta por depresiones? Escúchame bien, no tratamos de ser insensibles, somos sensibles. Lo que pasa es que en esta hora creemos responsabilidad nuestra. No nos creemos la mamá de los tomates ni la última Coca-Cola del desierto, pero estamos mirando mucha gente que debió pararse y decir con firmeza: esto está mal,
Eso está mal y casi nadie está diciendo nada al respecto. Todo el mundo, inclusive nos extraña, hasta líderes de denominaciones pentecostales lanzando como una forma tímida y a veces directa, una defensa al suicidio, y eso es muy peligroso. Obviamente nosotros sabemos que ya la Biblia viene advirtiendo que estamos viviendo tiempos peligrosos donde se van a escuchar doctrinas de demonios, y esta es una de esas doctrinas de demonio, el decirle a la gente irresponsablemente que no, que si alguien se suicidó, Dios sabe, tú sabes, no. Que la gracia te abarca. Sí, la gracia te abarca y por lo tanto tú eres salvo y no hay ninguna responsabilidad. Eso es irresponsabilidad. La Biblia dice, no matarás. Y si se puede interpretar que Dios prohíbe el que le quitemos la vida a alguien, que eso es penalizado por las leyes civiles y las leyes, en este caso, de todas partes, las leyes criminales, también el atentar contra la propia vida está mal ante los ojos de Dios. Y repetimos lo que dijimos al principio, la palabra suicidio en sí, lo que significa es hacer homicida de uno mismo, y está compuesta de dos palabras que vienen del latín, la palabra sui, que significa de sí mismo, y la palabra caedere, que significa homicida de uno mismo, asesinato de uno mismo. Wow, está fuerte esto. Y como tú dices, no es nada nuevo. Incluso la Biblia, cuando usted lee, por ejemplo, el libro de los Salmos, el libro de los Salmos es una foto, es un retrato de las situaciones que el ser humano enfrenta día a día. Es cierto que hay parte donde hay alabanza, pero señores, allí el salmista expone la realidad del ser humano, pero no para que nos demos por vencidas, sino siempre diciendo, pero cuando clamé a Dios, pero cuando busqué a Dios, las cosas pues cambiaron. Y qué bueno que tú dices y lo repites, nosotros estamos aquí para condenar a nadie, Dios nos libre, con toda humildad y respeto también, sobre todo a los familiares que han vivido esto. Y quiero también aprovechar para recordar las palabras de Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice Jesús, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Wow. Él lo dice claro, van a tener aflicción. El ser humano, desde su perspectiva caída de la gracia de Dios, va a enfrentar aflicciones por donde quiera. De hecho, la vida en su mayor parte enfrenta aflicción, tiene aflicción, está cargada de aflicción, pero Jesús dice, yo les digo esto para que en mí encuentren paz. Amén. Van a saber que van a enfrentar aflicción, pero aquí viene la parte confortadora, pero él dice, pero confiad. Entonces, en medio de las aflicciones, confíen, yo he vencido al mundo, por lo tanto confíen. Parte de lo que el Señor nos está diciendo es, si estás atravesando por un momento trágico, si has recibido un diagnóstico terrible, si estás enfrentando tentaciones de lo que sea, atrévete a confiar. Una de las cosas que supone directa o indirectamente el suicidio es haber dejado de confiar en el Señor. Y no estamos aquí, como tú lo has dicho, para condenar a nadie, pero estamos aquí para resaltar una postura que tiene que ser clara y firme. La Biblia condena el suicidio. En el Nuevo Testamento el caso de suicidio que se encuentra es el caso de Judas. Y cuando uno analiza el background de Judas, el trasfondo de Judas, va a encontrar que Judas nada más y nada menos es el que vendió a Jesucristo, el que traicionó a Jesucristo. O sea, no tiene una perspectiva buena. Este hombre no actuó bien. Era un hombre del maligno, dice la Biblia. Entonces, cuidadito con esto. No podemos nosotros sembrar esperanza en que si te suicidas no pasa nada. Hay una responsabilidad. Debe estar claro. Y los pastores que se paran a decir que no pasa nada van a tener que darle cuentas a Dios, van a tener que rendirle cuentas a Dios, porque cada ministro que se para a decir que eso no es nada, que no hay consecuencias eternas, lo que le está dando es luz verde, le está dando un cheque en blanco a mucha gente, especialmente unas generaciones que se están levantando, que no conocen la Biblia, que no tienen profundidad en Dios, que hay muchas emociones, muchas cosas
pero poca relación con Dios y mucha presión del diablo. ¿Por qué hay tanta presión? Bueno, porque la Biblia lo dice, Apocalipsis 12:12. Hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El ataque de Satanás es terrible contra todo el mundo. El diablo anda buscando a quien devorar, y si encuentra a alguien que esté en el ministerio, que diga ser pastor, que no está bien plantado, se lo va a llevar de paro. Así que en este día, con mucho respeto y con mucho pesar, pero es necesario que alguien se pare al frente. Esperamos que otros tantos se paren y también expongan una postura clara de este asunto, porque hay demasiada gente coqueteando con esta mentalidad posmodernista. Así es, y esa gracia que Dios nos ha dado, maravillosa y extensa gracia, el mismo Dios nos manda a ser buenos administradores de esa gracia, y parte de nuestra responsabilidad es administrar, cuidar esa vida que Él nos ha dado. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Luego vamos a tratar de tener otra segunda entrega, ya tratando el tema para dar consolación al que está pasando por situaciones semejantes. Dios les bendiga. Les hablaron los pastores Víctor y Jati Tiburcio. Les invitamos, si no tiene una congregación, si tiene su congregación, quédese en su congregación. Pero si no tiene una congregación, visítenos en el 103-12 de Roosevelt Avenue, en Corona, Queens, New York, en la Iglesia Aliento de Vida. Allí hay 3 servicios los domingos, 7, 10 de la mañana, 1 de la tarde, y los miércoles 2 servicios, 5 de la tarde, 8 de la noche. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima.